Ya, muy buenos días a todas y todos. Esta es la clase número 4 de nuestro curso de fundaciones y hoy día vamos a hablar nuevamente en el contexto de lo que es la caracterización geotécnica de algunas actividades de terreno que son importantes para nosotros. Antes de empezar, me gustaría hablar brevemente sobre un tema que, bueno, ahí está nuestro disclaimer, sobre un tema que ha sido noticia durante la última semana. Los últimos 7, 8 días fue notición, ¿no? Que fue todo lo que ocurre, o todo lo que ocurrió en el canal de Suez. Que si vemos el problema técnico de qué es lo que ocurrió, más allá del desvío que sufrió este barco, más allá de los factores técnicos que pudieron haber influenciado en que este barco se desviara, lo que pasó acá fue que, básicamente, este barco se enterró en la arena. Y eso, obviamente, tiene una conexión directa con nosotros, porque esto se enterró en un material que es arenoso, que probablemente tuvo algún contenido de finos, ¿cierto? Y que está saturado. Ahora bien, si ustedes ven esto, este videito acá que hice para la clase de hoy, ustedes ven eso, ¿no? Entonces ustedes ven la trayectoria del canal de Suez, ¿cierto? Del barco en el canal de Suez. Y esto lo que ocurrió es que principalmente esto se, se estancó y luego giró, ¿no? Y rotó en torno al punto en el cual se estancó. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque el barco también es una estructura. Y este barco, en este caso, necesitaba estar a flote y llegó a una condición tal en que se enterró en las costas. ¿Sí? Entonces, ya una vez que el tema sucede, el punto es cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? Yo no he visto todavía cuál ha sido la solución que se implementó. Me imagino que tirar el barco fue una de ellas. El punto es que, ¿cuál es el fenómeno? Yo no me he interiorizado absolutamente con las condiciones del suelo, pero en todo ese sector, y este también es una zona de canal, y si ustedes ven, es una zona de canal relativamente tranquila. Por lo tanto, la probabilidad de existencia de material fino no es menor. Yo sé que probablemente estamos pensando que el ambiente en donde se enterró este barco, es un material arenoso con un contenido de fino no menor. Y cuando hablamos de un contenido de fino no menor, quizás estamos hablando de un porcentaje significativo que puede ser del orden del 30-40%. ¿Sí? Voy a buscar más detalles sobre eso para poder darle valores más, más acertados respecto a cuál es el material en el cual esto se enterró. Pero claramente, si ustedes lo ven en la figura, ¿sí? Eso es un material arenoso. Ahora, ojo, que este es un material arenoso que igual ahí tiene una pendiente. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que las pendientes en arena no sean tan pronunciadas, ¿no? Estamos pensando que si asumimos que esto se deposita con el ángulo en reposo, estamos pensando en un ángulo de 30-35 grados. ¿Sí? Ahora ustedes pueden ver que ese ángulo es significativamente mayor que el ángulo en reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso implica que hay una interacción. Obviamente esto está en una condición húmeda, eventualmente de saturación, ¿cierto? Bajo el nivel del agua. Y se genera una interacción granular, ¿no? Se genera esta interacción granular entre el agua y la arena. Cuando ustedes van a la playa, ustedes pueden construir un castillo de arena, ¿cierto? Porque la arena está con un cierto contenido de humedad que le permite, ¿cierto?, interactuar con el agua de manera tal que se genera una cohesión aparente. Sin embargo, ¿cierto?, si ustedes ven
ahí hay una retro encima. Simplemente en base a la humedad es difícil que esa arena pura, si es que uno pensara, puede ser arena limpia. No. Si eso fuera arena pura y esto estuviera con un cierto grado de humedad, por supuesto usted puede levantar un talud y eventualmente poner una retro. Pero aquí en este caso, ¿cierto? El ángulo es muy grande. Entonces, ¿qué uno piensa? Y también lo habíamos conversado la vez pasada. Es raro que una arena, ¿cierto? Es raro que una arena en su estado natural no presente finos. Existe, por supuesto, pero es raro. Entonces, ¿cuál es el principal desafío acá? Que esta es una arena que está con una humedad alta y que además posee finos. No sabemos las características del fino. ¿Ya? No, no, en este minuto no sabemos si yo no tengo la información de si ese fino es plástico o no, pero es un fino, pasa la malla 200. ¿Sí? Por lo tanto, el tamaño de partícula es pequeño. Y recuerden que lo que habíamos conversado, cuando el tamaño de partícula es más pequeño, ¿cierto? Hay otras fuerzas que adquieren mayor relevancia, eventualmente por sobre la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos esas condiciones, el fenómeno de succión eventualmente adquiere relevancia. Entonces, no es llegar y excavar solamente como en este caso. Ustedes ven ahí esa gruita que está tratando de hacer una excavación. No sé si habrá sido la metodología más adecuada, pero es la metodología que estaba disponible en el momento para salvar la situación. ¿Ya? Y lo que está haciendo es tratar de sacar arena. ¿Sí? Porque en el fondo lo que ustedes quieren es generar espacio para que el agua pueda nuevamente tomar, ¿cierto?, el barco y hacer. Pero el tema ahí es la succión, ¿cierto? Y si esto usted lo tira, ¿sí?, y considerando que hay fino, las fuerzas de succión no son menores. Entonces, probablemente la solución de ingeniería que se implementó para sacarlo, ¿ya?, no fue solamente el utilizar esta grúa, sino que también fue utilizar esta grúa, probablemente más grúa, ¿cierto? Más algunos temas de atirantamiento que no creo que hayan sido menores, porque usted tiene una gran superficie, una estructura de gran superficie, que es un barco, ¿cierto?, que está estancado en un suelo arenoso húmedo con finos, ¿ya? Y usted tiene que arrastrarlo, eventualmente, me imagino que así es como lo sacaron, arrastrarlo muy fuerte, ¿cierto?, para poder vencer una succión que actúa en toda la superficie que estaba en contacto con el barco enterrado, ¿sí?, con la parte del barco que estaba enterrado, mejor dicho. Entonces, quería hacer algunos comentarios sobre eso, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo algo que aparentemente es tan fácil de resolver genera un problema que tiene un barco estancado durante una semana, ¿cierto?, estancando todo el tráfico en el canal y con pérdidas gigantescas para la economía mundial. Entonces, nuevamente insisto en el concepto que conversábamos inicialmente en el curso. La mecánica de suelos tiene un impacto transversal en la sociedad. La mecánica de suelos, la geotecnia y todo lo que ustedes hacen en general tiene un impacto transversal en todas las personas. Y dependiendo del evento, dependiendo de la magnitud del evento, el impacto, como en este caso, puede ser, ¿cierto?, a nivel global. Entonces, es súper importante tener esos conceptos en la piel, sobre todo ahora que ustedes se están acercando, ya están en la etapa última de su estudio y van a prontamente estar ejerciendo como profesionales. ¿Ya? Retomando con respecto al contenido del curso, ¿qué es lo que se repasó previamente? Vimos la relevancia del curso de geotecnia y geomecánica. Vimos los roles de la mecánica de suelo, repasamos todos los conceptos que son importantes para ustedes. ¿Sí? Y si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo durante las primeras sesiones, ¿qué es lo importante? Dentro de lo que destaca como lo más importante, claramente, la clasificación de suelo,
el comportamiento de suelo y los ensayos geotécnicos. Y todo esto permite caracterizar lo que es la caracterización geotécnica del terreno en el cual ustedes van a estar poniendo su estructura. Ahí estamos presentando una imagen que es del tranque El Mauro, que es un tranque que está en, no recuerdo exactamente, me parece que es la tercera o cuarta región, ¿ya? Pero es la estructura, es el tranque más grande que hay en este país, ¿ya? Y obviamente necesita, ¿cierto? Esa estructura ya está ahí, y está en una zona donde tiembla fuerte, ¿sí? Por lo tanto, es una estructura que necesita, y eso es lo otro, está siempre creciendo, ¿ya? Los tranques, por todos los temas productivos que implican, ¿cierto? Están siempre creciendo. Entonces, siempre hay que estar haciendo un chequeo de su estabilidad ante las distintas condiciones que presenta. Un crecimiento rápido, un aumento del nivel freático rápido, un terremoto, ¿ya? Cualquier tema cualquier aspecto que pudiera desestabilizar a una estructura gigantesca como esta, ¿ya? Esto es una estructura muy parecida a los embalses, con la salvedad de que claramente tiene material, ¿cierto? Que es significativamente eh, distinto al material que tiene un embalse, por ejemplo, donde estamos tratando simplemente con agua. En este caso, el material que está detrás de este muro que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Todo esto es el muro. Y ustedes tienen una idea de lo gigante que son este tipo de estructuras. Aquí está el muro, ¿cierto? Y detrás del muro está todo lo que se llaman las lamas, que son puros materiales finos que están saturados, ¿sí? Y que eventualmente, si eso se llega a romper, el desastre es mayor. Entonces, nosotros necesitamos caracterizar geotécnicamente el terreno donde nosotros vamos a tener nuestra estructura. Es sumamente importante esto, ¿sí? Es sumamente importante porque esto es, es equivalente a lo que pasa con el cuerpo humano. O sea, si nuestros pies no están bien, ¿cierto? Si nuestros zapatitos son de mala calidad, nuestro cuerpo entero sufre. Lo mismo pasa con un edificio, lo mismo pasa con una represa. Los zapatitos de nuestras estructuras deben estar correctamente diseñados para que esa estructura pueda funcionar correctamente ante las solicitudes que se le hacen. Entonces, en este contexto, y aquí viene un texto un poquito largo, pero que es importante que ustedes lo tengan presente, lo vamos a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo de la caracterización geotécnica a grandes rasgos? Por supuesto, esto cambia de escenario en escenario, estructura a estructura, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el objetivo de la caracterización geotécnica? Y ahí bien lo dice definir geometrías, propiedades geotécnicas y la distribución espacial de estas en el entorno geológico que se desarrolla un proyecto, ¿ya? Nosotros necesitamos entender dónde estamos geológicamente, cuáles son las principales formaciones que hay geológicas, ¿cierto? Porque la roca es un actor importante, ¿sí? Es un actor importante, sobre todo si es una roca que está a baja profundidad, ¿ya? Lo anterior implica considerar fuentes de agua, ubicación de macizos rocosos, existencia de fallas, estratificaciones de suelo, así como potenciales riesgos de afectar otros espacios y zonas cercanas a las zonas de interés. En ese contexto, el ingeniero geotécnico debe definir geometrías, los tipos de materiales para cada una de esas geometrías, los comportamientos asociados según los materiales encontrados, y asignar propiedades para así poder definir secciones de análisis y todo lo relevante para el diseño. O sea, es sumamente importante todo el estudio, ¿ya? Todo el estudio. No es solamente analizar una parte del terreno, sino que es analizar toda la parte que involucra lo que es la geoestructura que estemos analizando, ¿ya? Volvemos al tranque El Mauro, ¿ya? Que es un tranque de relave. Y acá tenemos un perfil, que me parece que este no pertenece al Mauro, pero es el perfil de un relave.
Y me parece que el relave del soldado, puede que esté equivocado, pero me parece que el relave del soldado, que es un relave que se construyó aguas arriba en el año, en la década de los 60. Y eso es súper importante que usted lo sepa, que en general los relaves cuando se construyen aguas arriba son muy inseguros, muy inseguros, ¿ya? Y lamentablemente este relave en el año 65 falló y causó una catástrofe enorme. Eh, Mató muchos chilenos. No, fue un desastre, claramente. Y a partir de ese año se empezaron a tomar medidas más estrictas con respecto a la construcción de este tipo de geoestructura. Y en este caso, esta estructura efectivamente está construida de agua arriba. ¿A qué nos referimos de agua arriba? Usted cuando hace una represa, generalmente lo que se hace es definir un muro de partida. El muro de partida, probablemente en vista de lo que nosotros estamos viendo acá, es y lo que se hace, lo que se hacía, aquí en Chile ya eso no se permite. O sea, por ley usted no puede construir un tranque aguas arriba aquí en Chile, ¿ya? Ahora todo se hace hacia aguas abajo, porque son los que han demostrado presentar estabilidad para todo ese tipo de estructura. Entonces, esto era lo que se hacía, era que se hacía el muro de partida, ¿ya? Y este muro de partida, el material se empezaba a depositar hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el material de mejor calidad quedaba acá, ¿sí? Pero que el material de mejor calidad que de ahí, da lo mismo, porque si esto se llega a ir, lo que se va es eso, ¿no? Y esto no tiene ninguna resistencia, esto es material fino que está absolutamente saturado, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que dice? Fíjese, ya, esto es arena, ahí dice arena, ¿ya? Pero con un N60 muy bajo. ¿Ya? Un N60 muy bajo. Nosotros vamos a ir viendo todos esos detalles en la medida que vayamos avanzando en nuestro curso, ¿sí? Pero aquí están las lamas, fíjese. Estas son las lamas, ¿sí? Aquí hay un natural clay, ¿sí? Aquí están las arenas. Y aquí también están los slimes. Ahí, estos son los slimes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo usted tiene material que se está acumulando sobre una estructura que tiene baja resistencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, simplemente lo que está haciendo cuando construía agua arriba toda esta estructura era poner peso y más peso y más peso en una estructura de suelo que tenía una muy mala calidad. ¿Y por qué tenían mala calidad? Porque no necesariamente estaban bien compactados. Usted necesita que sus suelos siempre estén muy bien compactados para poder hacer una obra. Y es por eso que aparecen los conceptos del 95% del producto, ¿cierto? O el 85%, perdón, 95% del producto o 85% de la densidad relativa. Ese tipo de números son para ustedes fundamentales para poder dar luz verde, ¿ya? Eh, a lo que es el diseño de fundación, ¿ya? O sea, usted para poner su fundación encima, usted tiene que cumplir con, su, con sus exigencias de compactación, tiene que cumplir con sus exigencias de humedad, ¿ya? Usted tiene que cumplir con sus exigencias de diseño, ¿ya? Que no solamente están dadas por el diseño que hace el ingeniero, sino que también están acotadas por lo que entrega la norma, ¿ya? Por lo que dicta la norma. Entonces, sumamente importante este paréntesis, ¿ya? E independiente del área en el cual usted se vaya a desarrollar, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que hoy en día ya no se permite la construcción de tranques, ¿sí? De tranques de este tipo, aguas arriba, ¿ya? Hoy en día la legislación pone a todos los tranques en una condición tal que para su construcción tienen que ser diseñados aguas abajo. ¿Y cuál es el objetivo final? Nosotros caracterizamos nuestro terreno, desarrollamos nuestro perfil y después, eventualmente, dependiendo del tamaño de nuestra geoestructura, nosotros queremos meter esto a un computador, ¿sí? Dependiendo del tamaño, las longitudes, las razones que existen entre eh, ancho, alto y largo, ¿sí? Usted puede definir, ok, yo necesito un modelo 2D de mi estructura.
como pasa muchas veces en un túnel, ¿cierto? Donde ustedes tienen que una dimensión es significativamente mayor a la otra, o bien ustedes pueden decir, ok, esa condición no se cumple, entonces yo necesito un modelo tridimensional. ¿Ya? Entonces, caracterizamos los terrenos, caracterizamos los perfiles, a esto nos referimos con la geometría, y idealizamos esto para meterle un modelo y dependiendo de las condiciones, la situación, los requerimientos que tengamos para nuestro diseño, ¿cierto? Vamos a generarlo a través de un modelo 2D o bien vamos a generarlos a través de un modelo 3D. ¿Ya? Aquí se presenta, por ejemplo, los resultados de la modelación numérica de una excavación. En este contexto, ¿cuál es el punto acá? Que pasa mucho que se confía mucho, pasa mucho que se confía mucho hoy en día en lo que son los modelos numéricos. Los modelos numéricos son un tremendo aliado para su profesión, son un tremendo aliado para sus proyectos. Pero si usted ingresa al modelo numérico información incorrecta, su modelo numérico le va a dar resultados incorrectos. ¿Ya? Eso tiene un mundo, hay un mundo de información atrás de eso, ¿no? Pero en general los materiales se trabajan con asumiendo ciertos modelos constitutivos, asumiendo que el material se comporta de cierta manera dependiendo de su deformación. Y en vista de cuán avanzado o cuán avanzado el modelo sea y cuánta información nosotros tenemos disponible en nuestra caracterización geotécnica, nosotros podemos refinar nuestros modelos. ¿Ya? Aquí lo que estamos presentando es exactamente la misma excavación, solamente que a la izquierda se presenta la modelación con Morculón y a la derecha la modelación se presenta con otro modelo que se llama el Hardening Soil. Y ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? O sea, cuando ustedes excavan, si ustedes separaran, ¿cierto?, en lo que es el filo de la excavación, que no sugiero nunca hacerlo, simplemente estoy haciendo el ejercicio mental que lo hagan, ¿sí? ¿Ustedes qué esperarían? Que el suelo, cuando ustedes están en un suelo, esto cae, ¿cierto? Hacia la superficie, perdón, hacia la superficie de la base. Si ustedes se fijan acá, fíjense este modelo, el estándar Morculón. El estándar Morculón va con la flechita hacia arriba. Eso no es realista. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes trabajan con el Hardening Soil entrega resultados algo más realistas. ¿Eso quiere decir que yo siempre tengo que trabajar con Hardening Soil por sobre Morculón? En absoluto. Eso quiere decir que la persona que vaya a desarrollar el modelo tiene que saber muy bien por qué va a trabajar con Morculón, por qué va a trabajar con Hardening Soil, ¿cierto? Y en vista de eso, decidir apropiadamente los parámetros que debe ingresar al modelo numérico para hacer el estudio, así como también analizar correctamente cuáles son los resultados que obtiene. Una persona que modela una excavación, por ejemplo, con Morculón, tiene que saber que ese resultado de ahí no es realista. ¿Por qué? Porque muchas veces se modela, ya, y eso lo he visto, se modela y no se hace una autocrítica de los resultados. Usted tiene que cuestionarlo todo como ingeniero civil, tiene que cuestionar sus resultados. Mi sugerencia, para modelar, usted tiene que conocer muy bien todo lo que son las metodologías simplificadas. Cuando hablamos de metodologías simplificadas es saber resolver los problemas con lápiz y papel. ¿Por qué? Porque eso a usted le da una sensación, ¿cierto? Le da una primera aproximación, una primera idea de cuánto tienen que entregarle sus resultados numéricos. ¿Ya? La ingeniería de lápiz y papel es por lejos la ingeniería que le va a permitir desarrollar de manera más rápida, ¿ya?, todo lo que es esta intuición ingenieril que nosotros hemos venido conversando en estas primeras sesiones. Súper importante. Los modelos numéricos, nuevamente lo insisto de manera muy enfática, son tremendos aliados, son sumamente importantes, pero usted tiene que saber muy bien la información que pone en ellos.
¿ya? Porque si usted pone información mala, el resultado ya viene malo. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Volviendo al tema, saliendo de ese pequeño paréntesis en el que nos metimos con la importancia de los modelos numéricos. Actividades en la exploración geotécnica. Nosotros vamos a querer conocer muy bien nuestra zona y eso implica identificar la zona. Por ejemplo, usted se mete a Google y usted empieza, ok, cerca de esta estructura, estoy pensando en una represa, pensemos en una represa, ok, listo, estamos con esta represa. ¿Cerca de qué pueblo quiero? ¿Cómo llego? ¿Qué hay cerca? ¿Es fácil llegar? ¿Las oficinas de administración de la represa están cerca de la represa? ¿Dónde, si usted quiere, por ejemplo, monitorear, usted quiere poner un acelerómetro, ¿en dónde lo pongo? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que los equipos que se dejan en una obra se vandalizan. Eso pasa. Y a veces se pierden acelerógrafos, se pierden inclinómetros, se pierde información relevante, ¿sí? Porque se protegió de manera inadecuada. Todo eso requiere protección, ¿sí? Entonces, identificar la zona es sumamente importante, ¿ya? No es solamente conocer la geología, sino saber cuáles son los accesos, por dónde cuesta menos llegar, por dónde cuesta más llegar. ¿Hay luz o no hay luz? Es súper importante eso, porque eso de una manera determina también qué es lo que pasa con su instrumentación si usted va a tener equipo. ¿Por qué? Porque si no hay luz, tengo que ocupar energía solar. Si ocupo energía solar, pierdo resolución en todo lo que es la comunicación y transmisión de datos. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Voy a trabajar con los equipos cableados, voy a trabajar con los equipos con fibra óptica. ¿Dónde los voy a poner? ¿Cómo los voy a proteger? Sumamente importante. Hay carabineros cerca. De repente puedo poner mi acelerómetro, los puedo poner en el patio, por ejemplo, de una estación de bomberos o cerca en el patio de una estación de carabineros. O sea, todo ese tipo de cosas son sumamente importantes para lo que es no solamente el estudio y el diseño, sino que para también la gestión de todo lo que implica su diseño. ¿Ya? Sumamente importante. Después dice, identificar material geotécnico, por supuesto. ¿Ya? Eso no implica conocer cuáles son los estratos. Y usted dirá, bueno, pero ¿hasta qué profundidad? Bueno, depende del tamaño de la infraestructura, depende del tamaño de la obra. Por ejemplo, si usted tiene una casa, ¿me sirve hasta 10 metros de profundidad? Quizás no. ¿Tiene subterráneo? ¿Cuántos subterráneos tiene? Si no tiene subterráneo, 10 metros de profundidad no tiene mucho asidero. Usted va un poco más superficial, ¿cierto? Porque eso también implica un costo en todo lo que es la caracterización. Porque si usted quiere excavar hasta 10 metros de profundidad, necesita harto más que una retroexcavadora, ¿sí? Porque ¿cuánto? La retroexcavadora, ¿hasta cuánto dan? ¿Hasta 4 metros, 8 metros? ¿Cuánto dan? Hay retros que... Entonces, todo eso todo eso va en lo que es tu planificación para estudiar su terreno. ¿Ya? Por ejemplo, un edificio. ¿Hasta dónde va con un edificio? ¿30 metros? Ok, pero 30 metros a partir del subterráneo, 30 metros a partir de la superficie. Todas esas preguntas empiezan a aparecer en lo que es la planificación del conocimiento de su terreno. ¿Ya? Y obviamente, en ese contexto, la norma nos apoya para que podamos resolver de la manera más fácil posible y amparado por la ley, por así decirlo, para tomar nuestras decisiones. ¿Ya? Eh, profundidad de los estratos. Bueno, ya hablamos un montón de su profundidad de la napa y la roca, sumamente importante. Uno de los personajes menos deseables, por así decirlo, para un ingeniero geotécnico es el tema del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua nos genera lo que son los excesos de presiones de poro. Y si tenemos excesos de presiones de poro, tenemos menos confinamiento, menos rigidez, mayores deformaciones. ¿Sí? Entonces es sumamente importante dónde va a estar el agua. ¿Qué es lo que pasa con el cambio? Esa agua está siempre en el mismo lugar o esa agua sube y baja según la época del año. Si estamos en el sur, la napa varía. Si estamos en el norte, eventualmente la napa no varía mucho. ¿Ya? Entonces, profundidad de napa y roca, importantísimo. Obtener muestras de materiales, también, importantísimo.
¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos llevar, ojalá, este material al laboratorio y no solamente ensayarlo en terreno, sino que también ensayarlo en laboratorio para tener la posibilidad de conocerlo un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las tres principales componentes de nuestro trabajo? Trabajo en terreno, reconocer el ensayo, el terreno, hacer ensayo, obtener muestras, ¿cierto? Trabajo de laboratorio nos va a permitir conocer más en profundidad los materiales desde una perspectiva ingenieril, ¿sí? Vamos a complementar lo que se realizó en terreno. Y después viene todo lo que es el trabajo de oficina, la planificación de las campañas, analizar la información, interpretar los ensayos. Hay una componente que está antes del, que va en paralelo, yo diría, o antes o durante el trabajo de terreno, y que quizás nos convendría ponerlo acá, que es todo el trabajo de gabinete. ¿Por qué? Porque el trabajo de gabinete implica la revisión de información que eventualmente va a ser muy importante para nosotros tener en el desarrollo de un proyecto. Usted no siempre va a ser el primero en desarrollar un proyecto. Los tranques, por ejemplo, las represas, se estudian de manera sistemática y las personas que estudian, que hacen esos estudios, no necesariamente son las mismas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que luego de cada proyecto se reporte, se guarde y se archive correctamente toda la información más relevante de un proyecto para que, en caso que se vuelva a realizar un proyecto en la misma zona, independiente de si son los mismos objetivos o no, existe información de respaldo que pueda apoyar y complementar lo que el siguiente estudio está haciendo. Entonces, todo eso es sumamente importante, ¿ya? Muy importante. Trabajo de gabinete y lo otro, el trabajo de gabinete no para nunca. Ustedes están haciendo su modelo, ustedes están haciendo trabajo en laboratorio, ustedes están haciendo trabajo en terreno. Y aún así, en la medida que su proyecto avanza, ustedes están chequeando información, ustedes están doble chequeando una información, ustedes todavía están tratando de obtener ensayos que todavía no les llegan, ¿ya? Sumamente importante. El trabajo de gabinete es una parte muy importante de todo este proceso y se hace antes y durante todo lo que es la caracterización del terreno y también todo lo que es después durante el diseño. Ahora, una vez que nosotros tenemos ¿Sí? correcto, sí, Consulta, lo que dígame. pasa es que yo recuerdo que en la práctica como que una de las cosas que me dijeron es que los informes de mecánica de suelo o los estudios de mecánica de suelo por normativa tenía que hacerlos solamente un ingeniero mecánico o al menos como las mismas personas porque como son muchas cosas interpretativas, no todos interpretan igual y entonces no es como que uno puede hacer ya el trabajo de terreno y después pasarle a otro ingeniero ya, interprétalo tú. ¿Eso es así en efecto o no es tan así? Todo Y eso es con lo que acabas de decir conversable. como que me... Todo eso se va viendo en el camino, la verdad. O sea, usted o sea, si, por ejemplo, si usted hace una mecánica de suelo de un edificio, ¿sí? Esa mecánica de suelo queda ahí y queda reservada. Y si después llega a ocurrir otro problema y se contrata otro mecánico de suelo, ese nuevo mecánico de suelo va a solicitar el estudio de mecánica de suelo anterior que se hizo, ¿ya? O sea, me da la impresión que lo que a usted le mencionaron fue una sugerencia, y es que puede ser, no sé, ahí lo podemos conversar hacia el final de la sesión, pero yo también muchas veces lo que he escuchado es que la persona que va a terreno es la que escribe el informe, ¿ya? Todo eso depende mucho también de el ambiente profesional donde usted se desempeña, ¿ya? Todo depende del equipo de trabajo, la cantidad de personas que hay disponibles para desarrollar una cierta labor por sobre otra, ¿ya? Pero si hay un estudio y llega a haber un problema o se requiere un estudio complementario a lo que se hizo anteriormente, el estudio nuevo va a solicitar la información desarrollada anteriormente, independiente de si el nuevo estudio considera a las mismas personas del estudio anterior o no, ¿ya? Por eso esa es información que debe quedar de respaldo, ¿ya? Y la debe guardar tanto el cliente como la persona que ofrece el servicio.
¿Por qué? Porque muchas veces el material se puede perder. ¿Sí? Muchas veces el material se puede perder. Entonces, que al menos hayan dos partes que tengan de manera independiente la información. He estado en la situación en la cual la información se pierde. ¿Ya? Y hay que tomar decisiones de igual manera. ¿Ya? Gracias por el punto. Es importante que también se hablen de esas cosas. ¿Ya? Entonces, exploración de terreno, exploración geotécnica, investigación del terreno. Ya hemos hablado de eso. Los fines geotécnicos de caracterización. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a andar buscando y por qué? Lo que usted necesita para una casa no es lo mismo que usted necesita para un edificio. Por supuesto, tienen patrones, existen patrones en toda caracterización. Hay una línea coherente de estudio, de trabajo, pero la información, ¿ya? La profundidad de la información, el nivel de detalle cambia según la importancia, según el tamaño, según la complejidad de su geoestructura. Entonces, ¿considera métodos invasivos o no invasivos? Por supuesto. Nos tenemos que apoyar con la geofísica, sobre todo cuando las metodologías mecánicas ya no nos permiten ir en mayor profundidad, por ejemplo, ¿ya? O no nos permiten perforar en alguna parte que requerimos información sensible, clave para lo que es el desarrollo del proyecto. ¿Considera obtención de muestras de subsuelo? Ideal. ¿Ya? Ideal. Ya ahí está el punto, depende del tamaño y el tipo de geoestructura. Entonces ustedes pueden ir a terreno. ¿Y ustedes qué pueden empezar a ver? Pueden empezar, ok, hay ladera, el terreno no es tan plano, ¿sí? Eventualmente se ve una especie de quebrada y todos esos comentarios son los que usted va notando y es por eso que cuando usted va a terreno lleva un montón de cosas, ¿ya? Lleva un montón de cosas. De partida lleva cámara. ¿Ya? Lleva cámara. Le sugiero llevar un tarrito. Y no solamente un tarrito, sino que varios tarritos. ¿Ya? Y eso es simplemente una práctica personal que encuentro que es muy, muy beneficiosa. ¿Ya? Obviamente, todos los equipamientos de seguridad personal. Importantísimo. Eso considera cascos, zapatos de seguridad, lentes, bloqueador, ¿cierto? Chaleco reflectante y también otro tipo de EPPs que puedan mantenerlos protegidos. ¿Qué más lleva? En mi caso, a mí me gusta llevar una picota. ¿Por qué? Porque es importante, ¿cierto? Para eso llevo el tarrito, ¿no? Para sacar muestritas de suelo. Y eventualmente a veces el suelo está duro. Entonces usted con la picota lo suelta. Regla, lleva wincha. La regla no es lo mismo que la wincha, ¿cierto? Estrictamente hablando, porque la wincha sirve para medir mayores dimensiones, mayores tamaños. Son de estas que la tengo por ahí. No la tengo. Pensé que la tenía. ¿Ya? De hecho, me llama la atención que no la tengo. Estaba por acá. ¿Ya? Pero por ahí está la picota. ¿Sí? Entonces, usted lleva todas esas cosas. ¿Ya? ¿Qué más? La wincha para medir grandes dimensiones. La regla, ¿por qué la regla? Imagine que usted tiene una grava. Usted se encuentra con una grava. Y usted va con la grava y usted puede medir el tamaño de los clastos, por ejemplo. Usted puede, a veces los clastos pueden ser tan grandes, ¿cierto? Que usted ya la reglita de 20 centímetros no le sirve y tiene que ir con la wincha nuevamente para medir el metro, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, en particular, nosotros también tenemos una wincha que es para 50 metros, porque a veces usted tiene que medir hasta, no sé, hasta 50 metros, ¿sí? Y a veces uno se queda corto con 50. Entonces, toda la información que usted crea que sea relevante para obtener lo más posible del terreno, porque después usted tiene que informar la salida de terreno, que hace. Eso se informa. Entonces, súper interesante. ¿Qué más puede observar? Aspectos geomorfológicos. ¿Cierto? Hay un cerro. Este cerro presenta escombrera. ¿A qué se le llama escombrera? Se le llama escombrera a todo este suelo relativamente suelto que está sobre la ladera de los suelos, ¿no?
que generalmente es de color café y que si ustedes la toman y lo empiezan a observar, es como una arcillita, pero a la poca profundidad parece roca. Muchas veces, ¿cierto? Lo que se observa no es que no tiene escombrero y que simplemente se ve la roca desnuda, ¿ya? También, importantísimo, fuentes de agua, súper importante. Entonces, usted así empieza a construir la historia del terreno de una manera muy general para entender dónde es que se está parando. Llueve mucho, llueve poco. Cuando llueve, ¿hay algún lugar aquí en el que se estanque? Y es por eso que también es importante entrevistar a la gente que está en los sectores que viven, ¿ya? Cerca de la estructura que usted tiene. En fin, usted tiene que ir con una actitud de detective al terreno, así si lo gusta llamar de alguna manera. Usted tiene que ser un detective e ir a ver qué es lo que eventualmente pasa para poder planificar de mejor manera, ¿ya? Todo lo que involucra la caracterización y el diseño posterior. ¿Ya? Entonces, trabajo de gabinete, ya lo revisamos. Ahí se estudian planos, informes anteriores, información atingente a la zona, estudios geológicos o geotécnicos que puedan haber cercanos al sector donde usted se encuentra emplazado, ¿ya? Sumamente importante. Todo eso le va a permitir trabajar en lo que es la logística y en el desarrollo de ensayos de laboratorio, ¿ya? Entonces, etapas de la exploración geotécnica, un poquito más disectado, estudio de gabinete, reconocimiento del lugar, exploración detallada del sitio y muestreo, ensayos in situ y pruebas de laboratorio, reporte de resultados. Y ese reporte de resultados implica esa tablita que habíamos conversado anteriormente, ¿ya? Exploración y muestreo, importantísimo. La frecuencia en planta de los puntos de prospección. ¿Por qué? Porque hay un tema económico no menor ahí. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a ser va a ser una, va a ser una zanja o va a ser una calicata? No es lo mismo. Implican, implican, implican tecnología diferente, ¿sí? Porque todo depende de la profundidad de la zanja. En la zanja va a entrar gente. Hay un tema de seguridad ahí que no es menor, ¿sí? Entonces, la frecuencia en planta de los puntos de prospección. La distribución en planta de los puntos de prospección. ¿Dónde va a hacer sus calicatas? ¿La va a hacer a 300 metros de donde está la casa, el edificio, o la va a hacer justo debajo donde está el edificio? Ok, listo, la voy a hacer debajo. Ya, pero si lo hacemos debajo, ¿dónde va a tener las piezas? ¿Dónde va a tener el subterráneo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer la calicata en el living de la casa que hacerla en las piezas. Entonces, por eso también la interacción con el arquitecto es sumamente importante. Ok, ¿dónde quieres poner la casa? ¿Cómo va a ser la distribución de esta casa? Importantísimo. ¿Ya? Profundidad prospectada, lo que ya hemos venido conversando de manera tangencial. ¿Esta casa va a tener subterráneo? Sí, va a tener un subterráneo de 3 metros. Listo. Subterráneo de 3 metros te implica una calicata de 8. ¿Va a tener subterráneo? No, listo. Entonces podemos ir con una calicata de 4. Ok, el terreno es muy complicado, eventualmente nos conviene tener una zanja. ¿Dónde va a tener tus matrices de agua? La voy a tener ahí, listo, ahí también voy a hacer una calicata. Y voy a tener que contratar a una retro. ¿Y por qué? Porque sí, porque si hago esto a mano, los costos de excavación a mano pueden eventualmente terminar siendo mayores que los costos de una retro. Necesito contratar una retro. ¿Cuánto me cuesta una retro? ¿300 lucas al día? ¿250 lucas al día? ¿350? Todo depende. ¿Dónde va a estar la retro? ¿Hay que transportarla? ¿No hay que transportarla? ¿Está disponible? ¿Cuándo está disponible? Porque si la quiero para hoy y está disponible en una semana más, quizás tengo que estar dispuesto a pagar un poquito más para que efectivamente la retro me la traigan al lugar el día que yo necesito. ¿Sí? Entonces, es un nivel de gestión, de interacción profesional con otras personas, así como también de planificación, que es realmente fascinante, muy entretenido. ¿Sí? Ensayo in situ a realizar en los lugares seleccionados.
¿Dónde va a hacer los ensayos? Los tiene que hacer, obviamente, cerca de donde están las fundaciones. ¿Los voy a hacer directamente donde estén las fundaciones? Chuta, no sé. No sé, ¿qué ensayo quiere hacer? ¿Entiendes? Después, muestreo de suelo para pruebas de laboratorio. Ok, listo. ¿Quiere hacer inalterado o quiere hacer a granel? ¿Cuáles son las ventajas de una por sobre otra? Y ahí es donde aparece el tema de geomecánica. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las muestras de suelo que aguantan más o menos según la naturaleza del muestreo? ¿La granel o la inalterada? La inalterada aguanta mucho más que la granel. ¿Ya? Súper importante eso. Entonces, en ese contexto, empiezan a aparecer algunos temas, ¿no? Como, ¿cómo vamos a hacer la exploración del muestreo? Ya hay varias maneras. Una manera es la directa, que incluye calicata, zanja, sondaje, galería. Otra es la indirecta, que va a ser geofísica. Otra puede ser mixta, donde yo lo que hago es SPT con CPT y dependiendo de la tecnología que tengan incorporados, yo puedo ir haciendo ensayos en paralelo en el mismo hoyo que se va desarrollando. ¿Sí? Partamos por excavación de calicata, zanja y sondaje. Entonces, las calicatas, excavación manual mecánica que sirve para explorar. ¿Sí? Puede ser de dos tipos, puede ser manual con pala y chuzo o puede ser con máquina excavadora. Si usted necesita hacer tres calicatas de 4 metros, ¿sí? Usted lo que puede hacer es simplemente arrendar una retro. ¿Ya? Una persona con pala y chuzo en general se demora una mañana, no se demora harto más que una mañana, es verdad, en hacer una calicata relativamente profunda. ¿Sí? Si usted no tiene el equipo y necesita hacer una calicata de 8 metros, bueno, ahí tiene que empezar a terrazar. Tiene que empezar a terrazar. Eso implica también, de alguna manera, tener taludes, ¿no? Todo eso entra en la juguera al momento de decidir cómo usted va a hacer lo que es su caracterización geotécnica, importantísimo. ¿Ya? Entonces, manual con palichuzo, máquina retroexcavadora. ¿Sí? No sé si estos son videos, no me parece que no. No, no son videos. Pero ahí ustedes tienen la retro. Y la retro le hace rápidamente, les puede hacer rápidamente una calicata, rápidamente, en el contexto que también está la alternativa de hacerlo con chuchupala. Muchas veces, dependiendo del terreno, se puede, se puede ingresar a las calicatas. Mi sugerencia es que esto es terriblemente peligroso. En particular, a veces ese tipo de situaciones son inevitables. ¿Ya? En el caso personal, trato de evitarlas. ¿Ya? Aquí esta foto expone un tremendo riesgo que tiene esta persona que está acá. ¿Por qué? Porque esas paredes se pueden derrumbar. El suelo, si usted lo mira, es bastante bueno, se ve bastante bueno, pero no por eso usted se va a confiar. Esa persona está haciendo la calicata a mano, ¿ya? Lo está haciendo con chuzo y pala. Mi sugerencia, porque no siempre se hace, pero mi sugerencia, siempre tenga, cuando hay una persona adentro, que a esta persona esté entibada y ojalá siempre evite tener calicatas de más de 1,5. Es una situación conflictiva, es una situación conflictiva. En particular, yo no lo, no, pero eso es netamente personal, ¿no? No me sentiría cómodo con una situación así, como esa que se ve en la figura. ¿No? O sea, no tiene el mínimo de protección, ¿ya? En esa calicata. Generalmente, cuando se han generado este tipo de, se han desarrollado estas prácticas, lo que se hace es que se le pone paredes de madera, ¿sí? Paredes de madera para entibar la excavación y que la persona esté bastante más segura adentro de este tipo de actividad. Muy importante. Calicatas. Las calicatas pueden ser cuadradas, pueden ser hechas como una especie de anfiteatro, dependiendo de cómo usted la mande a hacer, ¿sí? Y que tenga una entrada lateral en vez que una entrada vertical, ¿sí?
En este caso, las paredes se ven bastante verticales, ¿sí? Lo cual habla de una componente cohesiva importante. Eso. ¿Y qué es lo que puede ver usted en una calicata? ¿Cuál es la ventaja que tiene la calicata? La calicata tiene la ventaja de que yo puedo ver directamente lo que tengo. Y eso es impagable. Yo puedo ver directamente. Usted puede tener un sondaje, el sondaje puede entrar a 30 metros y después usted recupera el testigo. Sí, está bien, perfecto. Pero no reemplaza el hecho de presenciar cómo el suelo está quedando al desnudo en la medida que esto se excava. ¿Ya? Entonces, sumamente importante. Las calicatas son siempre importantes. ¿Ya? Independiente que usted vaya más profundo, las calicatas siempre le van a entregar información muy significativa. Le van a entregar qué es lo que pasa en los primeros metros, le va a dar alguna idea de qué es lo que pasa con los flujos de agua. Imagínense acá, por ejemplo, si nosotros estamos en esta figura, usted va al terreno y ve que en esta zona, usted va a terreno y ve que en esta zona existe agua, pero que esta agua por alguna razón no baja. ¿Ya? Eventualmente, aquí como bien indica la flecha, esto podría ser indicación de que el flujo va lateralmente. ¿Sí? Y eso se puede dar por varias razones. Probablemente una de permeabilidad podría ser una, ¿no? Que el estrato superior tiene una permeabilidad significativamente más grande que la mayor y por lo tanto el flujo le conviene ir mejor en sentido horizontal. ¿Sí? Las calicatas, ¿hasta qué profundidades pueden llegar? Dependiendo del tipo de suelo, en general, 8 metros. ¿Ya? 8 metros. La norma para eso también, la norma chilena de lo que es la mecánica de suelo, que es la 1508. Sumamente importante para ustedes saber eso. Así como ustedes saben la 2369, ¿cierto? La 433, también tienen que saber de la existencia de la 1508, que es la norma de mecánica de suelo. ¿Ya? Que, ojo, que ahí también es súper importante mencionar eso. La norma siempre, mi sugerencia nuevamente, ¿ya? Siempre interprétela como un desde. En ningún caso como lo que hay que hacer, ¿ya? Sino que como un desde. ¿Ya? Si usted mira la norma como algo que hay que hacer, usted abre el piso para hacer una ingeniería de menor calidad. ¿Ya? No le puede bastar con decir cumplí con la norma. No. ¿Ya? Es no solamente cumplí con la norma, sino que además cumplí con los estándares de ingeniería que uno hace. ¿Ya? Sumamente importantes. Zanjas, también muchas veces conocido como trincheras en otros países. ¿Cuál es la ventaja de las zanjas? La ventaja de las zanjas es que les permite complementar la información de la calicata y entender qué es lo que pasa con su terreno en la dirección horizontal. ¿Ya? Sumamente importante. Ahí ustedes pueden ver algunos dibujos de zanja. ¿Sí? En la medida que la zanja le profundiza, la zanja más profunda de las que yo he sabido, 6 metros. 6 metros. Pero ojo, que eso depende del tipo de suelo. Usted no va a hacer una zanja, no va a hacer una calicata, ¿ya? De esa profundidad en una arena. ¿Ya? Por eso es sumamente importante ver el tema del terreno. Por eso es tan importante para ustedes. ¿Ya? Vaya a terreno, imprégnese de lo que significa el estar en el terreno. Agarre usted la pala y el chuzo y colabore en lo que es el desarrollo de calicata. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una sensación de cuánto cuesta hacer la calicata, de cuánto tiempo me va a tomar, de cuánto tiempo me va a hacer la planificación. Cuando usted planifica los estudios de terreno, usted no puede planificar pensando en que todo va a salir perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, los sondajes, la norma le exige, dependiendo del tipo de estructura, pero en general para un edificio de más de 4 pisos, la norma le exige que usted tiene que hacer un sondaje de 30 metros. Ese sondaje de 30 metros no se hace en un día. No se hace en un día. Y cuando usted hace un sondaje, nada sale como usted
inicialmente planea. Por lo tanto, usted tiene que planificar un delta. Un sondaje de 30 metros puede tomar desde 5 o 4 días hasta 2 semanas. ¿Ya? O si es que no más, dependiendo del tipo de terreno que usted se encuentre, las dificultades que encuentre. Usted no sabe si la máquina se le puede echar a perder. ¿Ya? Entonces, todo eso entra en la juguera de organización, diseño, planificación de lo que es su estudio de terreno. Son las 1:21, me parece que estamos en una buena posición para dar por finalizada la clase acá. Podríamos mencionar esto un minutito más, que son el número de calicatas hasta 4 metros. Ojo, que la columna de la izquierda es superficie en metros cuadrados construidos. Sumamente importante eso. ¿Ya? Sumamente importante eso. El número de calicatas es importante. No se salten las calicatas. ¿Ya? No se salten las calicatas. ¿Ya? Superficie de calicatas de 4 a 8 metros. Eso también tiene una letra chica. Porque si usted va a tener subterráneo, ¿cierto? Y va a tener y va a tener algo importante en ese subterráneo. Y aunque la casa sea pequeña, le conviene ir con la calicata hasta los 8 metros. ¿Ya? Súper importante. La simbología de los suelos, según la 1508, ahí más calicatas, ¿sí? Ahí hay algunas de las ventajas y desventajas de las calicatas que ya las hemos conversado de manera tangencial, ¿cierto? Las ventajas: permite visualización del subestrato, permite obtener muestras de mayor calidad, posibilidad de efectuar ensayos de densidad, posibilidad de efectuar ensayos de permeabilidad también. Desventaja: restricción de profundidad. Difícil que llegue más allá de los 4 o 8 metros dependiendo de los requerimientos de su plan. ¿Ya? Y difícil continuar por presencia de agua. ¿Sí? Usted no quiere arriesgar. ¿Sí? Usted no quiere arriesgar eso. ¿Cierto? Usted no quiere arriesgar a hacer calicata y que eventualmente se le venga una pared encima. ¿No? Usted también tiene que protegerse, no solamente usted, sino que también tiene que proteger a la gente que trabaja con usted. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Ahí hay algunas descripciones que son importantes que las tengan presentes y que las lean. ¿Sí? Y yo creo que ya este ha sido un buen punto. Podemos continuar el jueves. Así que, salvo que no hayan consultas, dudas con respecto a esto, me despido. Que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Me quedo para consultas. Chao, chao.